Consejo de Ministros aprobaba licitar un nuevo contrato por 71 millones de euros para cambiar las pulseras antimaltrato por tobilleras antimaltratos, porque según la ministra de Igualdad son menos manipulables. Queremos hablar de ello con Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género. Hola, bienvenida, buenos días. Vamos a ver si podemos escucharla ahora mejor. Hola, Susana, bienvenida. Hola, buenos Ahora días, sí, ¿qué tal? ahora sí. Bueno, pues ponemos el foco en este sistema, en esas pulseras en las que se detectó fallos que impidieron o que provocaron que se planteen otras medidas más seguras, como podría ser esas tobilleras. Entendemos que junto a otras medidas en las que ya se está trabajando para intentar frenar esta lacra, en la que no olvidamos que son en este mes de enero, y si no me equivoco, 5 las mujeres asesinadas por violencia de género. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la medida es exactamente la misma. O sea, la medida que prevé el Código Penal es el control de una medida de seguridad o de una medida cautelar o de una pena de alejamiento mediante un dispositivo telemático. Con lo cual, el soporte legal es exactamente el mismo. Ahora bien, si en la implementación técnica ha fallado, es evidente que hay que mejorarla. Y bueno, simplemente a modo de anécdota, el hecho de que se diga que se cambian pulseras por tobilleras, bueno, pues es un poco curioso, ¿no? Porque siempre han sido tobilleras. Se llaman pulseras porque se le dio ese nombre, pero generalmente funcionan mediante tobilleras. Pero por supuesto que si era una implementación técnica que registraba fallos, como se vio que registraba, pues lo suyo es mejorar esta implementación. Pero ya digo que la medida penal es exactamente la misma y que no es una pena, sino una forma de ejecutar. Y por otro lado, también hay que insistir en lo que insistimos siempre. Es una de todas las posibles medidas que se pueden acordar y no sirve en todos los casos. Si sirviera en todos los casos, pues sería tan sencillo como dar a todas las mujeres maltratadas una pulsera, una tobillera, una medida de este tipo para evitar la violencia de género. Y solo sirven los casos, en primer lugar, en que hay una colaboración de la víctima. La víctima tiene en cierto modo privada su libertad ambulatoria porque tiene que estar pendiente de cargarlo y demás, con lo cual si no colabora es muy difícil que esto, y hay en ocasiones en que ella misma por sus circunstancias personales pues no quiere, no puede o no se lo puede permitir, ¿no? Hay trabajos donde no se puede entrar, bueno, hay circunstancias en las que prefieren no tener este medio. Este medio que va unido, como usted dice, a otros en el momento en que se decreta esa orden de alejamiento para su agresor o supuesto agresor. A veces se ha dicho Sí, sí, por que supuesto. esas pulseras las utiliza incluso el propio agresor para seguir intimidando a la víctima. Con las tobilleras podría pasar igual. Sí, claro, si es que vamos a ver, la medida es la misma, se trata solo de un cambio de implementación técnica, pues porque registraba fallos. Pero, por poner un ejemplo para que se entienda, el maltratador que lo único que hace, lo único entre comillas, por supuesto, es pasar repetidas veces por el domicilio de ella, aunque no le haga nada, pues seguirá pasando, seguirá pitando si funciona la pulsera y a ella le supondrá una zozobra que en muchos casos dicen que prefieren pues que haya otros medios, pero que este no sea el preponderante porque les causa más mal que bien, ¿no? Y más allá de todo esto, Susana, ¿qué más se podría hacer? Puesto que, como he comenzado en mi primera pregunta, estamos en el mes de enero, todavía no ha acabado y estamos hablando ya de 5 mujeres asesinadas. ¿Qué más medidas se pueden implementar? Algunas de ellas estaban en el sistema Biogen, otras no. Hay que repensar de nuevo la hoja de ruta a seguir. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, a mi juicio, dos perspectivas, ¿no? La de a plazo inmediato y la de a más medio largo plazo. En cuanto a plazo inmediato, se hace todo lo posible, ¿no? Desde los juzgados, pues si se amplía el número de juzgados, evidentemente la protección sea mayor, si se amplía la especialización, la protección sea mayor, pero hay un nivel de protección importante. Pero yo creo que por donde tenemos que actuar, que no siempre se nota y luego da sus resultados a la larga, es en medidas anteriores, ¿no? Como la prevención y como la educación. Si estamos viendo constantemente en redes mensajes negacionistas de la violencia de género, estamos haciendo que el machismo pues continúe creciendo, y si el machismo continúa creciendo, que es la raíz de la violencia de género, pues es evidente que nuestra juventud seguirá teniendo comportamientos machistas y podremos poner la tirita, pero no podremos poner la vacuna.
Pues primer paso, formación, prevención y educación. Pues Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Buenas gracias, muchas gracias, un saludo. Pues Mónica, este es el cambio que se va a producir, nos dice esta experta que realmente ya se consideraban tobilleras y que es el mismo modus operandi, pero que en lugar de pulseras eran tobilleras. Hombre, yo creo que la cuestión está en que no fallen, que ha sido el problema que hemos tenido con el dispositivo anterior. Entonces, al final, si consigues que no fallen, además estás reforzando también la plantilla de personas que van a estar pendientes de que esté funcionando bien. Yo creo que es un avance bastante importante. Ahora mismo se lo utilizan 4.500 hombres. Es verdad que quizás para las víctimas también pues puede ser una doble zozobra, ¿no? Como nos estaba explicando ahora mismo Susana, porque al final, si se acercan demasiado, vibra y al final es una forma también de revictimizar todavía más a las mujeres que han sufrido los malos tratos. Yo creo que también se tiene que completar siempre con vigilancia y en ese caso yo creo que va a ser también fundamental la incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Policía Local de Zaragoza al sistema Biogen, ¿no? Que al final lo que hacen es tener un contacto mucho más directo con mujeres maltratadas y que ellas si se sienten amenazadas puedan recurrir directamente a ellos y en este caso pues cuanto mejor funcionen los dispositivos, evidentemente, mucho mejor, porque sobre todo hay muchas mujeres a las que le va la vida en ello. Sí, totalmente. Yo creo que, vamos, parece una evidencia, pero hay que decirlo, la tecnología no es una solución por sí misma ni por sí sola. No debe fallar, como sucedió, que se cambien pulseras por tobilleras, si se ha considerado así, es perfecto, pero lo importante es que funcionen, que permitan a las víctimas el mayor nivel de protección e intimidad, confianza, y no lo contrario, porque efectivamente puede suponer también una situación de extorsión, de angustia, pensar que puede fallar, que tu agresor está cerca porque vibra la pulsera, estar en un estado permanente de alerta. Hay que valorar muy bien el riesgo y de qué manera ayudan, de qué no, tal y como se está haciendo, pero no es suficiente y efectivamente el control preventivo y posterior a través de efectivos de Guardia Civil, de sistemas Biogen, de un seguimiento adecuado que permita evitar, tal y como estamos viendo, agresiones de maltratadores que ya se están siguiendo e incluso el asesinato de mujeres con casos denunciados fehacientes y constatables que han sido denunciados y que sabemos que podían haber sido evitados con un seguimiento y un control mayor, debe ser el objetivo número uno y por supuesto combatir el discurso falaz que quiere situar a la violencia de género en un lugar que no le corresponde. Es que además la violencia en sí misma. Claro, es que esto además es una lacra que no cesa. Entonces, al final, hasta que no se pongan todos los esfuerzos posibles en la educación y sobre todo en tratar de borrar de las redes sociales, actuar con fuerza con ellas para evitar esos mensajes que además tratan de justificarla, yo creo que no vamos a avanzar nada, porque podemos proteger a las mujeres, pero al final es un problema que está en la base, ¿no? En comportamientos que se dan por normales cuando evidentemente no lo son. Entonces, yo creo que se tiene que reforzar sobre todo en el ámbito de la educación.